La mañanera de Ángel Sabatina. Poco a poco nos vamos acercando a esos días de fiesta donde prácticamente la realidad, no voy a decir que nos olvidamos de ella, pero sí que intentamos hacerla a un lado. Poco a poco usted empieza a ver en las calles, en el autobús o en el metrobús o en el metro, en su trabajo, empieza usted a ver caras felices, todo el mundo sonríe, los restaurantes se encuentran abarrotados por grupos, a veces pequeños, a veces numerosos, de compañeros del mismo trabajo, donde bien a bien no sé qué festejan, pero de alguna manera algo permite pues que uno concluya lo que ve ahí, algo deben estar festejando, todas sonrisas, ya el que tiene 2 o 3 copas entre pecho y espalda empieza a levantar la voz y empieza a hacer, y dice uno, ya la agarró, ya agarró la jarra, y así. Sin embargo, la realidad es terca. Por más que intente uno dejarla de lado o pretender que esa realidad no está entre nosotros, ella lo entiende y dice, está bien, bonito, mañana vas a despertar. Todavía nos quedarán algunos días y la intensidad de esa felicidad, las más de las veces ficticia, irá elevándose para a partir del 2 o 3 de enero, la realidad llegará y dirá, no que no tronabas, pistolita. La realidad de este país hoy es difícil. Jamás imaginé yo que íbamos a tener un primer año de este gobierno tan nefasto como el que estamos padeciendo. Este gobierno puede ser caracterizado con muchos adjetivos, muchos. Sin embargo, creo que valdría la pena, para entender lo que se viene el año 2020, buscar 2 o 3 adjetivos o 2 o 3 elementos que pudieran dibujar con la mayor objetividad posible lo que ha sido este primer año de gobierno encabezado por López. Yo voy a darle a usted 2 o 3 y espero que usted haga el mismo ejercicio e intente con 2 o 3 adjetivos calificar este gobierno durante este año. Lo primero que para mí salta a la vista es la incapacidad. Estoy sorprendido, créamelo, de la incapacidad no solo de López, eso ya lo sabía, vamos a decir. Yo soy de los que he seguido a López desde hace muchos años, desde sus primeros actos violatorios de manera flagrante de la ley cuando tomó los pozos petroleros en Tabasco, cuando incitó a sus paisanos a no pagar el servicio de energía eléctrica. Desde entonces, posteriormente sus traiciones a quien lo apoyó, a Cuauhtémoc Cárdenas, al partido que le dio todo, en aquel entonces el PRD. El PRI ya él lo había dejado atrás, no obstante que ahí empezó él a militar y a tener los primeros triunfos políticos, vamos a ponerlo de esa manera. Pero la incapacidad de López estaba, vamos a decir, cubierta por una pátina de activismo social o activismo político. Sin embargo, aquella etapa del activista rijoso, del agitador de plazuela, al llegar al gobierno de la República, a partir del 1 de diciembre del año 2018, ¿sí?, prácticamente un año y unos cuantos días, 2 semanas, brotó incontenible. López es, antes de cualquier otra cosa, una persona increíblemente incapaz, no solo para gobernar, sino para analizar,
para articular un discurso, para poder entender a cabalidad un problema y entender, o al menos intentar entender, las causas que han dado origen a ese problema. Es pues, desde mi personal punto de vista, López un hombre incapaz. Segundo, es un hombre increíblemente mentiroso. Es un hombre que goza mintiendo. Le encanta, es lo suyo la mentira. Sabe que miente y en vez de reconocerlo, busca subterfugios para intentar hacer paladeable esa mentira, la cual, en una primera instancia, es expresión de su incapacidad. Como no reconoce sus grandes limitaciones intelectuales, su incapacidad analítica, recurre al chistorete, a la cuestión aparentemente chistosa. Tengo otros datos, y abrazos no balazos, y becarios no sicarios, para intentar cubrir eso que está imposibilitado para entender. Miente incluso cuando no hay necesidad de hacerlo. Si usted analiza las explicaciones que ha intentado dar, si a eso se le pueden llamar explicaciones, han sido un conjunto numeroso de intentos fallidos por lo demás para no verse como lo que es, un incapaz. La cancelación del aeropuerto El Naim, el nuevo aeropuerto internacional de México, el intento de vender esa baratija del sistema aeroportuario donde 3 aeropuertos funcionarán de manera simultánea, el Benito Juárez, Santa Lucía y el de Toluca, las ocurrencias costosísimas para el país desde cualquier punto de vista, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el tren que cruzará el istmo de Tehuantepec, según él, etcétera, etcétera. Todas esas ocurrencias, desatinos, al final de cuentas son mentiras y él lo sabe. Por encima de todas ellas brilla con una luz que ciega la tontería esa de pensar que Pemex va a ser la salvación de este país. Pemex, Petróleos Mexicanos, desde que fue constituida esta empresa, pocos meses después de la expropiación de los activos de las empresas, de las compañías petroleras por parte del gobierno encabezado por el general Lázaro Cárdenas, a partir de ahí Pemex se ha convertido en el principal obstáculo a un desarrollo sano y a la modernización de este país. Y tercer elemento que pienso yo caracteriza a López. ¿Cómo poderlo decirlo de manera suave, de manera, vamos a decir, aceptable? Ya tenemos la incapacidad, ya tenemos su capacidad de mentir, y la otra yo la llamaría el resentimiento social. López es un hombre envidioso, resentido de todo aquel que tiene éxito, sea económico, sea académico, de cualquier tipo. Es un hombre con una ira contra el mundo por su incapacidad que se traduce en envidiar al otro, al que ha obtenido logros, ya dije, de cualquier tipo. Sea porque es popular, porque es aclamado por diversas razones, porque ha tenido éxito, como dije, empresarialmente, etc. Es un hombre envidioso del éxito de los demás. Si usted suma estas 3 características, repito, la primera, es un hombre incapaz, es un hombre mentiroso y en consecuencia traidor. Y tercero, es un resentido social. Usted tiene en el timón de este barco que es el país a un gran peligro. Un individuo con esas 3 cualidades, si se le puede llamar así a estas 3 que he reseñado, difícilmente puede alguien en su sano juicio pensar que México va a llegar a buen puerto.
vea usted sus planteamientos, si también se le pueden llamar planteamientos a esas ocurrencias, a esos desatinos. ¿Cómo pensar que es un hombre que va a incidir de manera positiva en las modificaciones urgentes del andamiaje jurídico si no entiende lo más mínimo que puede haber de las limitaciones estructurales de este país? Y ya para terminar en esta apretada caracterización de López, está el problema de ser un hombre de antepasado. Es un individuo que por su incapacidad, porque prefiere mentir y por ser un resentido social, es un hombre que ha permanecido en el pasado. Los años 60, los años 70 son los años en los que él goza, se ve en ese tiempo histórico del país, que es el tiempo, particularmente los gobiernos de Echeverría y López Portillo, los gobiernos más dañinos y perversos que le han generado a este país un atraso que todavía, no obstante el tiempo transcurrido, no alcanzamos a justipreciar, a evaluar de manera correcta. Ya le dije pues cuáles son las características que pienso que identifican o definen a López. ¿Cuáles son las que desde su punto de vista lo caracterizan? ¿Estaría de acuerdo con esas? Un hombre incapaz, un hombre mentiroso que miente casi por impulso, por un acto reflejo, y la otra que le mencioné. Con estas tres, ¿las comparte usted? ¿O tiene otras tres? ¿O tiene otras 5? ¿O una sola? Yo le pediría, aprovechando que estamos casi en los últimos días de este año y con lo que hemos visto y padecido, yo le pediría a usted que haga ese ejercicio. Coméntelo con los suyos. ¿Cómo ves a López? ¿Qué piensas de lo que es López? Es importante este ejercicio porque eso dirá mucho de lo que enfrentaremos el año próximo, el año 2020, que quizás sea el año más difícil que deberá enfrentar nuestro país, quizá en los últimos 40 o 50 años. ¿Y por qué será? Porque vamos a tener un gobernante, lo tenemos ya y lo tendremos, un hombre incapaz y mentiroso, y usted póngale la tercera, se la pongo fácil. De cualquier modo, le agradezco su presencia en esta mañanera de Ángel Sabatina y lo espero mañana con la dominical, que quizá continuemos con el tema desde otra óptica. Muchas gracias por lo pronto.